ahí dice... Ahí Lucio pone de mi parte, no, profe, en clase trabajamos ese de comer hombres, ¿no? Bien. Bueno, además de Lucio, el resto que está conectado. Bien. Para hacer 3 se refieren al ejercicio número 3 de la práctica, que ya empezamos con los cuantificadores. Bien, Betina. Bueno, entonces si les parece, antes de arrancar con el ejercicio 3, que ya arrancamos con los cuantificadores, voy a hacer un pequeño repaso de los cuantificadores que les va a servir no solo para esta práctica, sino ya para especificaciones, que Pablo ya les tiene que haber dado especificaciones, y también para derivar programas, ¿sí? ¿Recuerdan qué cuantificadores les dio Pablo? Bien, ahí Lucio está diciendo sumatoria, productoria, máximo y mínimo. Bien. El para todo y el existe como comunes. Bueno. ¿Y la contatoria le suena? No, contatoria no les dio nada. Bueno, si les parece, les voy a compartir la pantalla, así vamos trabajando todos juntos. Lo que sí me gustaría es que ustedes, como voy a estar compartiendo pantalla, bueno, si escriben por chat, Simón, vos me lo podés leer, y si no, que activen el micrófono y que hagamos una clase más interactiva, que ustedes vayan participando, y entre todos vamos haciendo un repaso en los cuantificadores y vamos viendo algunas características que me... Parece que estamos teniendo problemas técnicos. problema... Ay, se me está cortando. Sí, ahí volvió. Y ahí se cortó. A ver. Y ahí volvió. Pero que con las cosas que que hablaba se entrecortaba todo, Simón. No todo. Ahí se me escucha entrecortado o se me escucha bien. Ahora se te escucha bien. Recién hubo un momento donde se cortó por completo. Espérate. Ahí me voy y dejo donde estoy. Voy a poner el cable a ver si ahí tengo mejor conexión.
Bueno, a ver, acá cambié de lugar. Díganme si ahí me están escuchando bien, Simón. Ahí anda todo bien. Bueno, ahí vos justo nos estás diciendo que también tiene problemas de internet. Bueno, a ver, voy a largar compartiendo y si se entrecorta mucho la explicación, vemos cómo seguimos, ¿sí? Por ahora todo bien. Bueno, dale. Vos, Simón, cualquier cosa, llámame o avísame que dejo. Sí, por supuesto. Bueno, a ver, yo les había preguntado los cuantificadores que recordaban, ¿sí? Acá estoy compartiendo el editor de texto, ¿sí? Sí, ahí se ve Con los bien. cuantificadores que vamos a utilizar en la materia, ¿sí? El primero y el segundo son dos cuantificadores que son lógicos, ¿sí? Antes que esto, vamos a poner a partir de ahora. ¿Por qué digo a partir de ahora? Porque ustedes, tanto en lógica, trabajaron con cuantificadores. Digamos, en las materias de primer año, ustedes estuvieron trabajando con cuantificadores, ¿sí? Pero acá vamos a utilizar los mismos cuantificadores con las mismas ideas, pero vamos a seguir al libro de Javier Blanco, que en realidad Javier Blanco se basa de Jackson y sigue una, digamos, sintácticamente una forma de escribir una expresión cuantificada, donde dice que una expresión cuantificada básicamente tiene tres partes. La primera parte, que es la que estoy ahora por editar, que ese circulito con el más quiere decir cualquier cuantificador, ¿sí? Vamos a ver que una expresión cuantificada comienza con un cuantificador, ¿sí? Una variable, una o más, pero al menos tiene que haber una, que esa es la variable que va a estar cuantificada, ¿sí? El cuantificador que esté, y el alcance de esta variable va a ser entre los paréntesis que tengo, ¿sí? La segunda parte, además de tener el cuantificador, vamos a ver que tiene un rango y que en el rango puede estar en juego la variable cuantificada, y el término, que en el término también va a estar en juego la variable cuantificada, ¿sí? Digamos, tanto en el rango y en el término puede estar en juego esta variable que estoy cuantificando, ¿sí? Pero básicamente una expresión cuantificada tiene esas tres partes: el cuantificador, el rango y el término, ¿sí? El rango de una expresión cuantificada, el rango, siempre es un predicado, ¿sí? Un predicado lógico, como los predicados que venimos trabajando, que han trabajado, por ejemplo, que i sea mayor o igual a 0 y menor o igual a la longitud de la lista. Ya vamos a ver distintos predicados, cómo lo escribimos, ¿sí? Y el término está de la mano con qué cuantificador estemos trabajando. Disculpa. Bien, ¿hasta ahí me siguen?
Si es un cuantificador lógico, el término tiene que ser algo de tipo booleano. Sí, bien, ahora vamos por esa parte. Como está diciendo Simón, si es un cuantificador lógico, que en ese caso va a ser el para todo y el existe, ¿sí? El término, por ejemplo, del para todo y el existe, ¿sí? Son predicados, ¿sí? Mientras que en la parte de la sumatoria y la productoria, los términos que vamos a tener van a ser expresiones aritméticas. Fíjense que cuando hablamos de la sumatoria o de la productoria, estamos retornando como resultado una expresión numérica, ¿sí? La contatoria es un cuantificador especial. ¿Por qué? Porque en realidad la contatoria lo que hace es contar uno por cada término que se haga verdadero en un determinado rango, ¿sí? O sea, que está retornando algo numérico, ¿sí? La cantidad de predicados que se van a cumplir, pero ojo con eso, ¿por qué? Porque a diferencia de la sumatoria y de la productoria, el término, no voy a poder escribir ahí, escribo acá, el término de la productoria tiene que ser De la un contatoria. predicado. Ay, Dios. El término de la contatoria. Sí, el término de la contatoria tiene que ser, sí, estoy renegando con esto, no soy, bueno, Y yo con Word no te puedo ayudar. no, y lo peor que no lo uso nunca, y como la otra máquina se la di a Pablo Castro, no la tengo. Entonces puse este editor por los cuantificadores, pero bueno, ya me voy a amigar. Bueno, no lo vamos a escribir ahí. Ustedes tomen nota de las cosas que yo voy diciendo, ¿sí? Porque en realidad había hecho esta tablita, ¿para qué? Bueno, y tanto el mínimo y el máximo, ¿sí? Estamos hablando de los términos. También son expresiones aritméticas en cuanto a los términos. El rango siempre, de todos los cuantificadores en el rango vamos a poner predicados, ¿sí? ¿Para qué les hice esta tablita? Y ahora van a ver en dónde utilizamos esto. Esta tablita la hice para poner quiénes son los neutros de estos cuantificadores. ¿Por qué les digo los neutros? Cuando hablamos de un para todo, nosotros tenemos que ver que todos los elementos que se encuentren, o sea, todos los términos que estén en un determinado rango, se tienen que cumplir, porque el para todo son todas conjunciones, ¿sí? A ver, yo acá. Miren, si yo tengo para todo i que está entre 0 y 5, a ver, ¿qué estará diciendo esta especificación? Esta especificación toma como parámetro a XS, que es una lista, ¿sí? Una lista de enteros. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que para todo
Está comparando si el primer elemento de la lista es 0. Esperen que acá me faltó poner El cardinal. el cardinal, exactamente. Para esta misma clase se dictará... Marta, la clase del martes a la mañana va a ser la misma que esta, ¿no? Sí, Sí, ahí está. bien. Ahí estoy poniendo, fíjense. ¿Qué estamos diciendo con esta especificación que les acabo de compartir? Estamos diciendo, para todo i, ¿sí? ¿Quién es i? Es una variable que se mueve entre 0 y es menor a la longitud de la lista, ¿sí? Este cardinal es la longitud de la lista. Y estoy diciendo que XS puntito 0 me está diciendo el elemento en la posición 0, ¿sí? El elemento de la posición 0, que acá fue, ahí está. Vamos a cambiar así tiene más sentido. Vamos a decir que con esto estoy diciendo XS puntito I es el elemento de la lista en la posición I, ¿sí? Entonces estoy diciendo que todos los elementos de la lista van a ser iguales a 0. ¿Me siguen? Bien, profe. A ver, ¿eso iría retornando true, false cuando se cumple o una vez que no se cumpla? Ahí está. Bueno, esperemos. Vamos por partes. Cuando yo especifico, que en este caso es todo esto mi especificación, yo digo, ¿qué quiero? ¿Sí? Yo quiero decir que todos los elementos de mi lista son ceros, ¿sí? Yo no sé cómo se va a ejecutar mi programa, porque el programa me dice cómo lo voy a hacer. Si voy a iniciar desde el primer elemento de la lista y voy a recorrerlos a todos, o si voy a recorrer los primeros elementos hasta que encuentro un elemento distinto a 0 y salgo. El cómo es el programa, el qué es la especificación. Nosotros en esta etapa, por ahora, vamos a aprender. Primero vamos a conocer los cuantificadores. ¿Cómo los escribimos? ¿Qué son los rangos y los términos? Y en la próxima clase vamos a escribir especificaciones, que es esto que estoy dando acá, que una especificación nos dice el qué, ¿sí? No, pero para un segundito. Me parece no sé si eso era lo que preguntaba. No escuché bien A quién ver. preguntó, pero me parece que la pregunta era con respecto a el cortocircuito de expresiones booleanas. O sea, ese para todo va a evaluar true y false para cada elemento, o en el primero que encuentre un false, me va a dar false. Ah, es que eso lo dice el programa justamente, eso no lo dice la especificación, depende cómo esté implementado el programa que resuelva ese problema, es cómo lo va a hacer, ¿sí? Miren. De todas Si formas, yo tengo... hay un detalle. El cortocircuito, o sea, el cortocircuito de expresiones booleanas es cuando, por ejemplo, el i, si vos tenés false y algo, no hace falta evaluar el resto. Ahora, ese cortocircuito es simplemente una cuestión de eficiencia y no puede cambiar nunca el resultado final. Entonces, si yo hago o no hago el cortocircuito, el resultado final no me cambia. Tipo, falso y true, si yo evalúo las dos cosas, me termina dando falso. Si yo hago falso y el resto no lo miro, también tengo falso. El resultado no cambia. Entonces, hay dos cosas para ver. Por un lado está la especificación, el para todo. El para todo ese, no importa si eso evalúa, a términos de ciertas demostraciones,
uno tiene que considerar que evalúa cada elemento por verdadero o por falso. El cortocircuito uno no tiene que considerarlo. Y después, por otro lado, tengo el programa. Y en general, lo único que hace cuando escribe un programa y una especificación es verificar si el programa cumple con la especificación. Con respecto a eso, el programa podría implementar la función que está especificada arriba usando cortocircuito. ¿Está bien? Pero debería, para cada entrada del programa, debería cumplir con la especificación. O sea, si el para todo en la especificación me tiene que devolver falso, el programa, sea como sea que esté implementado, si usa o no cortocircuito, también debería devolver el falso. ¿Está bien? Bien. Bueno, ahí no sé quién había preguntado. ¿Queda claro la respuesta? Sí, sí, profe. Bien. Siguiendo esta especificación que yo les muestro, ¿sí? Que esta especificación básicamente me dice que todos los elementos de la lista tienen que ser igual a 0, ¿sí? Cuando digo un para todo, ¿qué quiere decir? Que todos los elementos en este rango, este es el rango, si quieren se los pongo al rango de color amarillo, así lo identifican, y el término de color verde. Estamos diciendo que todos los elementos que se encuentran en este rango, ¿sí? Tienen que cumplir este término. ¿Por qué tengo que decir todo? Porque estoy en un para todo. Y un para todo quiere decir que se cumple cuando i vale 0, que sería este caso de acá abajo, se cumple cuando i vale 1, y se cumple cuando i vale 2, y se cumple cuando i vale 3. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el para todo. ¿Está? A diferencia que si pusiese un existe, ¿qué es lo que me cambia si yo cambio en esta especificación el para todo por un existe? No sé, profe, yo de gozo, pero serían disyunciones, ¿no? Por la negación. Excelente, son disyunciones. Eso es lo que me cambia, ¿sí? En este caso, bueno, tendré que haber dejado escritas las dos cosas. Con la disyunción, con el existe me cambia el i por el o. ¿Sí? Bien. Teniendo en cuenta eso, ¿sí? ¿Quién es el neutro de un para todo? O lo mismo que ya Pablo les dio rango vacío, ya les dio todas las propiedades de los cuantificadores. Sí, sí, las vimos. Bien, entonces, el neutro del para todo, fíjense que es lo mismo que me va a estar retornando un rango vacío del para todo. ¿Sí? ¿Quién es el neutro del para todo? ¿O qué retorna rango vacío de un para todo? Ahí Lucio dice, siguiendo la misma lógica que cuando aplicamos el fold R, sería true. Bien. Una pregunta, pero yo le saqué la duda. Bien. Bien, es cierto. Es el true o verdadero, como quieran, porque es, fíjense, así como recién tenía el para todo y tenía todos and, el cualquier cosa y and, justamente el valor de verdad depende de cualquier cosa, ¿sí? O sea, P y and, el valor de verdad depende de P, ¿sí? Bien, ¿quién es el neutro de un existe? ¿Quién es el neutro que no le va a cambiar el valor de verdad? Si yo digo... Ahí
Hace falta confianza, pero dicen false. Nicolás dice false. Bien, bien. Justamente, P o falso es equivalente a P, ¿sí? Ese es el neutro de la existe. Bien, ¿quién es el neutro de una sumatoria? El 0. Bien. ¿De una productoria? El 1. ¿De una contatoria? Bueno, si Pablo no les dio la contatoria, ya vamos a ver que la contatoria cuenta 1 por cada rango que se cumpla, ¿sí? El neutro es como la suma, porque ya vamos a ver que está definido en función de sumas, entonces el mismo neutro que la suma, que es 0, ¿sí? ¿Quién es? Y bueno, y acá es una cuestión filosófica que podemos discutir, ¿quién es el neutro del mínimo? ¿Sí? En realidad el mínimo sería el valor más grande que se puede implementar si hablamos de un lenguaje de programación. Pero Javier Blanco van a ver que pone más infinito. Sí, ahí pusieron infinito. Exactamente. Déjenme ver si lo tengo al infinito, calculo que sí. Sí, la cuarta, quinta fila a la derecha. Gracias, Simón. Bien. Y el max es menos infinito. ¿Están de acuerdo con esto? Bien. Los cuantificadores a partir de ahora en la materia los vamos a utilizar mucho, porque por un lado me van a permitir escribir especificaciones, ¿sí? Que ya desde mañana lo vamos a ver en los prácticos, y me va a permitir a partir de una especificación, que la especificación sea correcta, voy a poder derivar un programa. Quiere decir que voy a poder obtener un programa, que eso ya es ejecutable, que lo puedo llevar a una computadora, y que me va a solucionar el problema que tenía originalmente. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora empezamos a utilizar mucho los cuantificadores en la materia. Para eso necesitamos que... Ahí hay una pregunta interesante que es, Lucio pregunta si podemos crear nuestros propios cuantificadores si lo consideramos necesario. O con estos es posible especificar y demostrar todo lo computable. Yo creo, no tengo la respuesta formal, pero yo creo que cualquier cuantificador que definas va a estar a su vez definido por alguno de estos cuantificadores. Es más, por ejemplo, la contatoria está definida sobre la sumatoria. Sí. Definir la contatoria es usar el existe y el para todos. El para todos uno podría no tenerlo y definir todo sobre el existe, porque el para todo, para todo P, es lo mismo que decir no existe, no P. ¿Está bien? El existe es, en este conjunto existe al menos un elemento que cumple tal predicado. Y el para todo uno lo podría decir, no existe ningún elemento en este conjunto que no satisface tal predicado. Y entonces, es muy probable que cualquier cuantificador que definas va a estar basado en alguno de estos. Sí, además, uno no puede definir un cuantificador así nomás, porque lo que se le meta tiene que seguir siendo consistente, correcto y completo la lógica donde se metan las cosas. Entonces,
meter un axioma no es tan fácil y tan trivial. A lo mejor el día de mañana se altere, hay cosas que todavía no se han podido probar nunca, como P, si P igual a NP, con la lógica que estamos manejando, ¿sí? Pero no es tan fácil meter algo nuevo, porque lo nuevo que metamos no tiene que alterar a todo lo que ya tenemos. Imagínense que esto no es tan simple, ¿no? Bien. Si ustedes han leído el libro de Javier Blanco, tienen que haber visto que tienen axiomas y teoremas, ¿sí? Esto es como recién Simón dijo, no es necesario tener el para todo porque negar el existe con la propiedad no P es lo mismo que tener el para todo. Y lo mismo pasa con otros operadores de la lógica proposicional. En función de dos operadores pueden definir los otros operadores. Entonces esto es lo mismo que pasa en la lógica proposicional, pasa con los cuantificadores, como le decía Simón. Y vamos teniendo un montón de reglas y axiomas que se le suman a todo el cálculo proposicional de las reglas de Morgan. Empezamos a meterle ahora todas las reglas para los cuantificadores. La asociatividad, la distributividad, hay un montón de cosas que se pueden demostrar, que está todo en los capítulos de Javier Blanco, ¿sí? ¿Qué nos interesa que manejen? Nos interesa que manejen todos los cuantificadores, que recuerden que un cuantificador lo vamos a escribir de esta forma, como se lo estoy dando acá. Es fundamental que respeten las tres partes para poder identificar quién es el rango y quién es el término, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar un poco sobre esto. También había otra cosa que quería repasar, ¿sí? Por ahí nosotros decimos un operador o un cuantificador es idempotente. La idempotencia acá la utilizamos mucho, ¿sí? ¿Qué es la idempotencia? La idempotencia, por ejemplo, acá decimos que el O es idempotente o el I es idempotente. ¿Qué quiere decir? Que el operador aplicado al mismo elemento obtengo el mismo elemento. Por ejemplo, P o P es equivalente a P, ¿sí? Pero fíjense que no todos los operadores son idempotentes. Por ejemplo, si yo quiero la suma, si yo digo P más P, no es equivalente a P. Por ejemplo, 5 más 5 no es equivalente a 5, ¿se dan cuenta? Entonces eso hace que la suma no sea idempotente, ¿sí? Y esas cosas que le estoy diciendo van de la mano con estos cuantificadores que tenemos, porque de esa forma podemos ver que el para todo y el existe son cuantificadores idempotentes, mientras que todos los otros que nos están representando expresiones aritméticas no son idempotentes, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Podría repetir lo último que dijo, profe? Se me cortó justo. Lo de los cuantificadores, ¿cuáles no serían idempotentes? A ver, los únicos operadores que tenemos idempotentes es el O y el I, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener el para todo y el existe, que son cuantificadores que son idempotentes, ¿sí? Para que quizás también se cortó cuando dijiste que era idempotente. No, eso lo escuché, profe, disculpe, justo cuando iba a nombrar perdón, idempotente quiere decir que el operador aplicado al mismo elemento, por ejemplo, el O aplicado a P y a P, decir P o P es equivalente a P, ¿sí? Mientras... El máximo y el mínimo también serían idempotentes, ¿no, profe?
El máximo y No, porque si yo tengo P máximo P, sí. son iguales, no los puedo comparar con mínimo y máximo. No, pero sí. Máximo de 1 y 1 te da 1. Sí, si lo veo, está bien. Si lo veo así, el máximo entre el mismo elemento es el mismo. Claro. ¿Sí? Si entendí bien lo de idempotente, debería hacerlo, porque es aplicado a lo Sí. mismo. Sí, es cierto eso. Sí, el concepto de idempotencia es que se aplica a sí mismo. En ese sentido, el máximo, está bien. P max P va a ser P. En ese sentido, sí. El que no es idempotente es la suma, ¿sí? Eso es distinto a P. No, no es ese. Está buscando. El distinto. De arriba. Este. Sí. Bueno. P más P es distinto de P, ¿sí? Al igual con el producto, P por P es distinto de P, ¿sí? Bien. Ahora veamos un poquito, vieron que yo les dije que los rangos, esta parte que son rangos, les dije que los rangos siempre son predicados. ¿Qué quiere decir cuando hablo de predicados? ¿Sí? Y eso es lo que ahora quiero que veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, este predicado, acá estoy diciendo, y es mayor o igual a 0 y menor a 5. Ese es un predicado, ¿están de acuerdo? Es un predicado que es equivalente a este otro predicado que tengo acá abajo, y es mayor o igual a 0 y es menor o igual a 4. ¿Sí? Y también es equivalente a este otro predicado. ¿Están de acuerdo? Nadie dice nada. No sé si. Nadie Sí, dice sí, nada. profe. Ahí Sí, sí. sí. De ahí sale, de hecho, si son disyuntos, podés aplicar la partición de Bien, rango. por ahí vamos. Bien, ahí nos vamos a meter justamente. Fíjense, ¿cuál es la diferencia en este predicado que ahí tengo seleccionado y en este predicado que tengo, bueno, esperen que lo cambio, los saltos de hojas y me quedan uno debajo del otro? Tengo ahí esos dos predicados, ¿sí? ¿Me dicen lo mismo esos dos predicados? El segundo no debería ser I menor a 1. ¿Quién está hablando, Simón? Sí. Ah, no hablé vos, Simón. Ah, ok. Sí. A ver, bueno, ya te lo dijo a Simón. Tanto el primer, en realidad estos dos predicados, Pensé que te habías equivocado sin querer. No. no, lo puse a propósito. Estos dos predicados, dependiendo con qué cuantificador estemos trabajando, me van a decir lo mismo o no. ¿Ah? Si el cuantificador que estoy trabajando es idempotente, no hay problema, ¿sí? Si el operador no es idempotente, sí tengo problema. ¿Por qué? Porque voy a estar trabajando, como ahí ya Simón lo dijo, para esta primera parte,
voy a estar trabajando con el que I es igual a 0, igual a 1, igual a 2, ¿sí? Y por otro lado, acá, vuelvo a trabajar con I igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4. Por lo tanto, al igual a 1 e igual a 2, lo estoy viendo por los dos predicados, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo que el predicado de arriba no es igual al de abajo. Como dijo Simón, si queremos que sean iguales, acá deberíamos haber puesto un 1, ¿sí? Esto va de la mano con que el operador sea idempotente o no, como recién habíamos visto. Por eso hice hincapié en idempotencia, porque es algo que ahora lo vamos a utilizar mucho. ¿Sí? ¿Me siguen? Miren. Ustedes, chicos, interrúmpanme cualquier cosa. Acá yo les traje algunos ejemplos antes de largar con el ejercicio 3. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión cuantificada de acá, yo estoy diciendo la sumatoria de los 5 primeros elementos, ¿sí? ¿De quién? De I elevado a la 3. Entonces, ¿qué términos voy a tener acá? Los términos que voy a tener es, cuando I toma el valor de 0, va a ser 0 elevado a la 3, más, porque es una sumatoria, 1 elevado a la 3, más 2 elevado a la 3, más 3 elevado a la 3, más 4 elevado a la 3. ¿Están de acuerdo con eso? Bien. Fíjense que acá les tengo uno más simple, lo tendré que haber dado vuelta. La sumatoria de los 5 primeros números de 0 hasta 5, ¿no? Fíjense que todo esto es mi rango, lo había puesto amarillo el rango, y esto es mi término. Para que ustedes vean que estoy cumpliendo con las partes de una expresión cuantificada. ¿Está? La contatoria, que es un cuantificador que a lo mejor hasta ahora no lo habían utilizado mucho. En la sumatoria, fíjense, esto es un predicado y el término que les dije que está en verde es una expresión aritmética. ¿Eso se dieron cuenta que no es un predicado? Fíjense la diferencia de la contatoria. La contatoria lo que hace es, tiene un rango, ¿sí? Que es un predicado, y el término también es un predicado. En este caso, me va a contar del 2 hasta el 9 inclusive, ¿cuántas veces se cumple el predicado es par y? ¿Sí? Donde ser par significa que I mod 2 es igual a 0. ¿Sí? O sea, cuenta los elementos, la cantidad, porque acuérdense que la contatoria cuenta uno solo, ¿sí? Cuenta la cantidad de elementos pares que hay en este rango de elementos. Eso es lo que me está diciendo esa especificación. Entonces lo cumple el 2, el 4, el 6 y el 8.
Por lo tanto, el resultado de esta contatoria es 4. ¿Se dan cuenta de eso? Bien. ¿Y para qué estamos viendo todo esto? Estamos viendo todo esto para, bueno, poder hacer el ejercicio 3 por un lado, y para poder llegar después a poder escribir especificaciones y comenzar a ver derivaciones. ¿Pablo ya le está dando derivaciones en el teórico? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces calculo que me deben estar siguiendo. Fíjense, este es un ejemplo, el mismo ejemplo que les di recién, de la sumatoria. Si yo tengo sumar las potencias i elevado a la 3 de los 5 primeros elementos, ¿sí? Yo para poder hacer una partición de rango, me dice que en mi rango tengo que tener una disyunción, ¿sí? Y ojo cómo voy a hacer la disyunción, porque si el operador no es idempotente, si hago mal una partición de rango, me va a quedar mal todo lo que esté trabajando, ¿sí? Entonces tengo que tratar de buscar un predicado que sea equivalente a este, de tal forma que no trate dos veces el mismo elemento con la sumatoria. Fíjense, acá les doy una propuesta. Es que el i sea mayor o igual a 0, ¿sí? O el i sea mayor o igual a 2 y menor a 5. Ese es un predicado equivalente a este de acá arriba, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo en mi rango una disyunción, fíjense entonces que yo ahora puedo aplicar la partición de rango sin problema. ¿Por qué? Porque por un lado del rango, por un lado voy a tratar los elementos con este rango, que es lo que sigue, acá aplique partición de rango, ¿sí? Acá lo estoy trabajando con el primer rango, ¿sí? Y acá lo estoy trabajando con el segundo rango. Entonces, para no volver a escribir todo, fíjense, con la primera parte, acá, con esta primera parte, voy a estar diciendo i elevado a la 0, a la 1 y a la 2, no, hasta la 1, más una sumatoria, una E. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Lo ven a este ejemplo de partición de rango, lo que son las particiones de rango? Sí, profe. En teoría todo esto Pablo se los dio, me imagino que les tiene que haber dado un ejemplo y toda una explicación, qué significa particionar el rango, que tiene que haber una disyunción en el rango para que lo pueda particionar. Y tienen que garantizarse que esta disyunción, ¿sí?, la intersección de estos dos predicados sea vacía, ¿sí?
Bien. Entonces, bueno, ¿qué nos pide el ejercicio 3? Que ahí fue que íbamos a arrancar con el ejercicio 3. El ejercicio 3 nos dice, dada esta definición de contatoria, ¿y cuál es la definición? La contatoria de I en este rango y en este término está definida como que es igual a la sumatoria, y fíjense que el término de la contatoria pasa al rango de mi sumatoria con una conjunción, ¿sí? O sea que antes como rango tenía a esto, y ahora en el rango de la sumatoria tengo una conjunción de predicados. ¿Y por qué digo predicados? Porque esta fue la salvedad que les hice, que en una contatoria el término tiene que ser sí o sí un predicado. Miren el ejemplo que les di recién. Este es un ejemplo de una contatoria. Esta especificación me está diciendo, cuenta la cantidad de elementos pares. ¿Sí? Fíjense que yo acá tengo especificado la cantidad de elementos pares que yo tengo en un determinado rango, ¿sí? Eso es lo que me dice esta especificación. Y fíjense que el término es lo que está en verde, es un predicado, el predicado de ser par, que está acá puesto, ¿sí? Entonces, para definir la contatoria en función de una sumatoria, lo que hace es pasarme el término de la contatoria a que me forme parte del rango de la sumatoria, y en donde el término pasa a ser 1. Va a sumar 1 por cada rango que se cumpla, ¿sí? Entonces, sí. ¿Hay alguien que me quiso decir algo? Bueno, entonces fíjense, ¿qué me dice el ejercicio? Dada la definición del cuantificador de la contatoria, que es esta, tenemos que enunciar y demostrar la partición de rango. ¿Sí? ¿Pudieron enunciarlo? Ahí hay un sí, creo que es. Bien. A ver, el que dice sí, no sé si lo tiene escrito en un... Sí, yo, profe, si quiere le dicto como yo lo planteé. Dale, a ver, díctamelo, a ver si es lo que yo tengo, comparto la pantalla, dale. Bueno. Bueno, yo puse, por un lado, es como, puse así. NI, o sea, Sí. abrí, bueno, los picos eso, y puse NI, 2 puntos, RI, OSI, 2 puntos, y el término, TI. Y cerré Bien, el piquito, y puse bien, que eso tiene que ser igual a, y bueno, tal cual está la partición de rango, pero con el N, o sea, puse NI RITI más NI SI-TI. O sea, como que siempre y cuando perfecto, R y S sean disyuntos. O sea, los elementos nos... perfecto. Bien, lo que está diciendo, Eso. bien,
Era que no sé cómo es tu nombre. Lucio Mancilla. Bien, Lucio. Lo que está diciendo Lucio es lo que estoy mostrando en el monitor. Justamente, me pedía enunciar y demostrar la partición de rango de una contatoria. Entonces, para poder hacer la partición de rango de una contatoria, tengo que tener en mi rango una disyunción, ¿sí? Y como dice Lucio, bajo la condición que la intersección de RI con SI se vacía, o sea, que no tenga elementos en común. ¿Por qué? Porque si tengo elementos en común, lo voy a estar contando por las dos partes de la partición y eso es lo que no queremos que pase, ya que la contatoria no es idempotente, ¿sí? Entonces, como dice Lucio, enunciar esto es hacer una partición de rango acá con una parte del rango para un lado, RI, más la otra parte del rango, SI. ¿Y le pudiste demostrar, Lucio? Sí, puede plantear una demostración que me parece que es correcta. Bueno, ¿el resto le pudieron demostrar? Según yo, profe, no sé si está bien. Bueno, ahora vamos a ver, no te preocupes. El resto del aula lo pudo demostrar, todos me ponen, no sé si Victoria, Ricardo, es a esta pregunta que estoy haciendo. Gente, ¿le pudieron demostrar a esta propiedad? No, profe. Bueno, perfecto. Entonces veamos, yo la tengo escrita, se la voy contando. Fíjense, ¿cómo hacemos para demostrar esto? Partimos de un lado de la igualdad, partimos de este lado, ¿sí? Y tratamos de llegar a demostrar que es igual a toda esta otra parte. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con ese esquema de demostración? Vamos a ir por partes. Partimos planteando que la contatoria de RI tenemos una disyunción en el rango, ¿sí? Es lo único que puedo aplicar acá. Lo único que puedo aplicar es la definición de la contatoria, porque todavía no sé nada de la contatoria. Y la definición de la contatoria es la que da el enunciado, que la contatoria se define en función de la sumatoria, ¿sí? Entonces, por definición de la contatoria, yo ya sé que este término que tengo acá lo paso adentro de mi rango. Y ojo cuando lo paso, porque mi rango es una disyunción. Entonces sí o sí tengo que usar paréntesis, ¿sí? Yo al rango que traía le agrego la conjunción con el término, ¿sí? Esto es por la definición de la contatoria. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien, ahora fíjense qué tengo en el rango. En el rango tengo una disyunción y una conjunción, en donde puedo hacer la distributividad de la conjunción con respecto a la disyunción, ¿sí? Para esto fueron los primeros ejercicios que utilizaron de la lógica proposicional y demostraron un par de teoremas, ¿sí? Porque esos son los teoremas que ahora estamos
aplicando en esta parte, independientemente que lo llamemos RI, SI, TI, en la primera parte y en lo que ustedes vieron en lógica en primer año, estamos utilizando todas esas reglas, ¿sí? Fíjense, la distributividad del I con respecto al O. ¿Qué me queda aplicando la distributividad? Me queda la sumatoria de RI y TDI o SI y TDI. ¿Están de acuerdo que me queda eso? Sí. Bien. Fíjense que esto ya se asemeja mucho a lo que queremos llegar de la demostración, que es esta parte. Claro, y ahí al tener disyunción en el rango, podemos usar la propiedad de partición del rango para la sumatoria. Perfecto. Al tener la disyunción en el rango, justamente utilizo la partición de rango. ¿Sí? ¿De qué forma? Sí. Disculpe, sí, bueno, yo lo planteé así, pero una duda que tenía a la hora de hacer este ejercicio es, todas esas definiciones como partición de rango, rango vacío y todo eso, ¿está definido solo para los cuantificadores sumatoria, máximo, mínimo y productoria? ¿Por qué la contatoria no lo tendría como gratis, por así decirlo, como lo tiene la sumatoria? No. Si ustedes leen el capítulo 6 de Javier Blanco, ahí les especifica para todos los cuantificadores que está probado y que valen todas estas Ah, cosas. perfecto, perfecto. Claro, nosotros como ¿No? que lo estamos demostrando, pero después Incluso, podemos eh, usarlo, digamos, si necesitamos una partición de rango con la contatoria, ¿podemos usar este resultado o tendríamos que ponerlo en modo sumatoria? sí se pueden Bien. utilizar, pero hay propiedades, ¿sí? Que están en el capítulo 6 de Javier Blanco, que no se las damos ahora por cuestiones de tiempo, pero después para que las puedan leer. Por ejemplo, tienen que demostrar cosas donde les dice, suponiendo que valen estas propiedades, probar tal cosa y tener en cuenta que vale si el operador es distributivo, por izquierda o por derecha, porque hay cosas que no valen para todos en forma genérica, ¿sí? Hay propiedades que no son genéricas, que por ejemplo valen para la parte lógica de un para todo y una existe, y no valen para la sumatoria o para la Claro, sí, sí, productoria. sí. O les pide que el operador sea distributivo y además idempotente. Entonces, por ejemplo, la suma no es idempotente, entonces esa propiedad no va a valer para la sumatoria. ¿Está? Sí, profe. Esa era la duda que tenía. Y acá Bien. en algún lado habría que aclarar que los rangos sí o sí tienen que ser disyuntos para poder aplicar esto en la sumatoria, ¿no? Sí, justamente cuando aplican ahí la partición de rango de la sumatoria, que es este punto, esto vale, ¿por qué? Porque sabemos que la intersección entre RI y, digamos, la intersección de estos dos conjuntos, RI, TDI y SI, TDI, tiene que ser vacía, ¿sí? Que sea vacío eso quiere decir que que no tengan elementos en comunes, que yo no lo esté sumando por ambas partes. Porque si no se cumple eso, la sumatoria no es idempotente. ¿Está? ¿Eso queda claro? Porque yo de antemano pedía que fuesen vacíos y eso lo aclaro, que la intersección tiene que ser vacía, porque si no, no se cumple. Bien, entonces,
Aplicando eso, fíjense, ahora aplicamos la definición de la sumatoria al revés. Todo esto, por definición de la contatoria, es lo mismo que la contatoria de RI y llevamos esta parte del rango al término, ¿sí? En ambas partes aplicamos la misma regla y llegamos a lo que queríamos demostrar. ¿Queda claro allí? Simón, ¿estás? Sí, acá estoy. ¿Vos querés hacer alguna aclaración de esto que por ahí decías que para la próxima le metamos unas cositas al enunciado? No, el ejercicio de la contatoria me parece el enunciado era un poco... Yo no lo entendí. Y sin querer complejicé mucho el ejercicio. Pues yo pensé que había que probar la regla de partición básicamente de cero. Es más, yo... No, está bien. A ver, Simón, lo que quiero decir es que si querés darle algo a los chicos para que les sume esto, ¿o quedó claro? No, me parece que la demostración queda clara una vez que quedó bien claro el enunciado. Bien. Pero la idea es, a ver, más allá de que si esto uno después puede asumir que las reglas valen para todos los operadores que vimos, digo, es un ejercicio para practicar, ¿no? Entonces eso. Pero no, me parece que este ejercicio es relativamente sencillo. En mi Bien. caso lo que me pasó fue que me costó enunciarlo. Una vez que ya lo teníamos enunciado, demostrarlo capaz es más fácil, pero me costó enunciar la partición del rango. Bien, y Betina está hablando, bien Betina, ¿y queda claro ahora Sí, con el sí. enunciado? Ahora sí, perfecto, sí. Bueno, si quieren, total tenemos tiempo, todo este tiempo que nos queda es para hablar justamente de estos ejercicios o de las expresiones cuantificadas que quieran hablar o características o lo que hablamos del rango, todo eso. Si quieren, podemos hacer los otros dos ejercicios que estaban enunciados, los pudieron, ¿qué es? Igual que el ejercicio anterior, pero enunciar la regla de rango vacío. Siguiendo la misma idea, si les parece, no sé si pudieron hacerlo, pero si les parece, damos el enunciado de cómo sería la regla de rango vacío, ¿sí? Y en función de eso les damos unos 10 minutos para ver si la pueden demostrar. Claro, supongo yo que ahí la idea es demostrar que vale la regla del rango vacío para la contatoria, considerando la definición de la contatoria en base a la sumatoria. Exactamente, eso me iba a llevar para abajo porque la definición de la contatoria acá es la base para que salgan los ejercicios, ¿no? De esta definición no nos podemos salir porque es lo único que tenemos para poder partir en las demostraciones. Ahí lo que me parece que falta es, yo no sé si definir cuál es el elemento neutro de la contatoria es parte del ejercicio, o tienen que asumir o sea, descubrir Yo asumí el cuál es cero, neutro de la contatoria es parte del ejercicio. ¿Cómo? Espera que justo alguien quiso preguntar algo y no te terminé de entender. No, lo mismo que preguntó Simón, profe. Bien, por la regla del rango vacío te dice que cuando tenés el rango vacío, tenés que devolver el neutro del cuantificador. Pero Exactamente. Eso es lo que vamos a tener que demostrar. Está bien, pero el enunciado no te da un neutro. Entonces, uno tiene que proponer un neutro
No, el neutro para la contatoria es 0. Ok, está bien. Eso fue lo que empecé diciendo al principio de la clase, cuando vimos los neutros, y justamente el neutro para la contatoria es 0, es igual que la sumatoria, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Cómo le enunciaríamos a la regla de rango vacío? Que la contatoria con falso, ¿sí? Y un término es igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo demuestran que esa regla No. está bien enunciada, digamos? Y ahí le volví a poner la definición de la contatoria, así la pueden utilizar. Podríamos aplicar la definición de contatoria y te quedaría el rango con una conjunción, pero Exactamente, como tenés falso, la conjunción se te hace falsa y te queda la sumatoria perfecto, con rango falso. Y ahí sí podés aplicar la definición de rango vacío a la sumatoria. perfecto. Es esa, justamente es esa demostración. Lucio, ¿estás hablando? Sí, sí, profe. Sí. Bueno, si quieren, les damos unos 10 minutitos para que escriban esas ideas de Lucio y vemos cómo les quedó la demostración, ¿sí? Mientras ustedes escriben esa demostración, me voy a calentar agua para un mate.
Bueno, ¿pudieron demostrarlo? ¿Hay alguien que quiera compartir la demostración? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, sí, se escucha, se escucha. Bueno, pudieron demostrarlo, eran 4 pasos que tenían que hacer. Bien, sale usando lo que dijo Lucio. Bien, y al final queda 0, entonces les queda 0 igual a 0 y justamente, bueno, eso es true y hicieron todo. Bien, Betina, el resto sigue, ¿entienden lo que Betina dice? Gente, ¿lo pudieron hacer? Bien, estoy leyendo, José, que se le complicó la parte de la demostración y Leandro tampoco pudo. Bueno, entonces miren, ahí Bien. les vuelvo a compartir la pantalla y lo vamos haciendo entre todos. Marta, una pregunta muy rápida sobre el último ejercicio, el 3 del 3. Sí, ¿En ese se puede usar todas las reglas que hay en la lista de reglas? todo. Ok, listo. Gracias. Bien. Ahí vamos a demostrar el 2, ¿sí? Esperen, vamos a ponerlo. Esto es lo que teníamos que demostrar. Por un lado tenemos la definición que nos da el enunciado, que ahí está seleccionada, y lo que tenemos que demostrar es la regla del rango vacío, o sea, lo enuncio al rango vacío. Rango vacío es que el rango sea falso, ¿sí? Dijimos que
si un rango es vacío, devuelve el neutro de la operación. Y acá el tema del neutro de la operación es quién es el neutro de una contatoria. Y asumimos que el neutro de una contatoria es 0, ¿tá? Lo definimos que es igual a 0. Entonces tenemos que demostrar que esto está bien, que es verdadero. Otra vez, puedo partir de este lado de demostración y llegar a 0, o puedo demostrar toda esta igualdad y demostrar que es verdadera. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas que utilicen es correcta. Ahora, para comenzar nuestra demostración, supongamos que demostramos que partimos de todo y que vamos a llegar a true. ¿Sí? Partimos de todo. ¿Qué es lo único que tengo para aplicar? Porque de la contatoria lo único que tengo es o bien la definición o lo que demostramos anteriormente, la partición de rango. En el rango no tengo nada para hacer una partición, entonces lo único que puedo aplicar es esta definición de la contatoria. Entonces, aplico definición de la contatoria. ¿Sí? Por definición de la contatoria, todo esto, ¿a qué es igual? Díganme ustedes. Sobre todo para los que no entienden qué hacer. Le quiero aplicar definición de la contatoria a esto, que en vez de aplicar rango que sea un RI genérico, mi rango acá es falso. Entonces, por definición de la contatoria me queda todo esto, pero en vez de RI, fíjense que me queda falso. ¿Están de acuerdo a eso? Porque falso. Esto me pasa a ser parte de mi rango, ¿está? Y mi término en 1. ¿Están de acuerdo que me queda todo eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, por lógica, ¿sí? Por lógica, yo sé que P ¿dónde tengo la...? Por lógica, yo sé que P y falso es equivalente a falso. ¿Sí? Es la conjunción. Si ya uno de los dos es falso, toda la conjunción se me hace falsa. ¿Sí? Entonces, por lógica, aplicando ese teorema de la lógica, se lo aplico a esta parte de mi rango. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué me va a quedar? La sumatoria ¿están de acuerdo que apliqué ese teorema a mi rango y que falso y T de I es equivalente a falso?
¿Y ahora qué puedo aplicar? Ahora yo de la sumatoria, yo ya sé que me da el rango vacío de una sumatoria. Tener el rango vacío de una sumatoria me da el neutro de la sumatoria. Entonces, por rango vacío de la sumatoria, me da el neutro, ¿sí? Que es 0. Me queda 0 igual a 0. Por la reflexividad del igual, otra vez, utilizando la lógica, esto vale. ¿Ah? Hay demasiado silencio. Sí. No sé si están haciendo alguna pregunta por el chat, si No. los que dijeron Todavía. bien. Bien. Profe, se entiende de esa forma. ¿Y de la otra cómo sería? Seríamos, partimos de uno y llegamos del otro. De la otra hubiese sido todo esto igual. Lo tengo enunciado acá. Este es el enunciado, ¿sí? Yo partí de todo. En vez de partir de todo, hubiese partido de ese lado de la igualdad, sin el igual a 0, no lo arrastro nunca, y llego a que es 0, por lo tanto, se cumple lo que tenía que llegar. Sí, se entiende. A ver, es lo mismo partir de un lado de la igualdad y llegar al otro lado de la igualdad por igualdades, o llevar toda la igualdad que quiero demostrar y ver que lo que propongo es verdadero. Son dos esquemas de demostración. Yo lo que les propongo les va a llevar tiempo, pero que lean todo el capítulo 4 de Javier Blanco, el cálculo proposicional, y el capítulo de los cuantificadores, que tienen ejercicios, pero tienen ejemplos, le va ejemplificando las cosas, las mismas demostraciones que estamos haciendo paso a paso ya están hechas en el libro, ¿sí? ¿Queda claro que esas son las dos formas de demostrar? Bien, ¿qué nos queda para hacer como último ejercicio? Como último ejercicio, nos queda demostrar esta propiedad. Otra vez, le vuelvo a poner definición de contatoria porque es lo único que tenemos siempre, ¿no? El ejercicio lo que pide es demostrar que esta sumatoria, donde el término es una constante, es lo mismo que esta contatoria multiplicada por la constante. ¿Sí? Queda demostrar que esta propiedad vale. Otra vez, podemos partir de un lado de la igualdad y llegar al otro lado, o ir mostrando que todo hasta llegar a true. Si quieren para demostrarlo distinto ahora, podemos partir de este lado, ¿sí? Para que vean distintas demostraciones. Podemos partir de este lado de la igualdad. Como ya sabemos quién es la definición de la contatoria, acá aplicar esa definición y tratar de demostrarlo, ¿sí? Profe, una consulta sobre el ejercicio anterior. Sí. No sé si podemos Volvamos. ver. Bien. Bueno, está, bueno, obviamente lo que hizo usted está bien. Ahora, ¿se podría también haber aplicado
cuando llegamos a decir, bueno, tenemos la sumatoria de I falso y 1. Claro, pero el ¿Acá? rango vacío está... No, no dije nada. Sí, no dije nada. Listo, claro. Está bien, rango vacío de la sumatoria. Pero después no podemos volver para atrás en la contatoria. Básicamente es como que partimos de eso, suponemos eso y llegamos al 0. ¿Está bien? Claro, yo lo que quería ¿Sí? hacer en realidad, o sea, lo hice así, pero después no sé por qué pensé de poder volver a aplicar la definición de contatoria para llevar esa sumatoria a una contatoria. Pero claro, Pero la contatoria es justamente lo que porque claro, yo podría haber aplicado eso, pero no me sirve de nada, porque yo de la contatoria no tengo nada. Justamente lo que quiero pero sabe, demostrar. pero llegaríamos al coso, profe, al elemento neutro de la contatoria que es 0. Mire, si desde ahí, de donde se señala usted, aplica la definición de contatoria, le quedaría la contatoria de rango falso, término falso. Pero la contatoria de rango falso no es Espera, 0. espera, 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 espera. Acá estamos en la sumatoria esta. Claro, si ahí ahora aplica la definición de contatoria. Claro, pero vos querés probar que el rango vacío de la contatoria es 0. Entonces, si volvés a la contatoria, te quedaría n de i con falso y falso. Y eso es 0. No, porque todavía no probaste que es 0. No, pero digo, no es 0 por elemento neutro de la contatoria, como Pero el rango todavía no falso. probaste que el neutro de la contatoria es 0. Ah, perfecto. Y además, ¿puedo decir otra cosa que tendrías mal, Lucio? Sí, sí, Fíjate, sí, eso de distribuir el el falso. Sí, falso, no, ojo con eso, porque si yo hago una conjunción, acuérdense que el neutro de una conjunción es true. Yo puedo decir falso y true, equivalente a falso, pero falso y falso no lo puedo agregar. Está bien que falso y falso es equivalente a falso, ¿sí? Pero por neutro de la conjunción tenemos al true, no a falso, sí, sí, se entiende. ¿sí? Bien, falso el neutro de la disyunción. Bien, bueno, le había anunciado esto y ahora traten, partiendo de este lado, llegar a este otro lado de la igualdad, a ver si les sale, ¿sí? Recuerden que tienen en material online, tienen las propiedades. Sí, Sí, profe, pero justo esa, o sea, bueno, la que, como lo menos como yo lo planteé al 3, no tiene nombre la propiedad que justo. Así que la puse, pero digamos, le iba a consultar, bueno, después de que lo hagamos, o en la próxima clase, el nombre, digamos. Lisa Junior.
Bueno, ¿pudieron demostrar, chicos? A ver, José. Bien, partimos que de eso. ¿Qué fue lo que primero aplicaste? Aplicaste definición de contatoria y esto sería una sumatoria, me imagino. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Bien, entonces, por definición de la contatoria, bien. Y después, ¿qué aplicaste? Esa definición que no tiene nombre, que creo que es la misma que piensa Lucio. Bien, sí tiene nombre. Es Claro, la pero el teórico. distributividad, escuchen qué nombre tiene. Exactamente, es la distributividad de la Ah, ok. multiplicación con respecto a la sumatoria. ¿Sí? Exactamente, ¿sí? Tiene nombre, después fíjense que la tienen enunciada en las cosas, en el capítulo 6, es la distributividad del por con la sumatoria, donde lo que sacan es una constante. Digamos, lo que se distribuye en este caso lo pueden sacar porque es una constante y el rango es no vacío, ¿sí? Y después de eso lo que hacen, bueno, les queda 1 por X, que es 1 por K, perdón, que es K. ¿Está? Perfecto. Bien. Bueno, el resto lo pudo hacer. Bueno, ya para mañana vamos a tener práctica nueva. Justo cuando los dejé un ratito, fui a hablar con Pablo Castro. Pablo me decía que... Voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí Pablo me decía que ya él le había dado derivaciones e incluso puso un videíto de una derivación con segmentos porque se grabó sobre la tablet, ¿sí? Y que ya está mucho más avanzado. Por lo tanto, todavía nos falta a nosotros especificar que va a ser, si no es el próximo práctico, porque tenemos dos partes de práctico. Por un lado, implementar en Haskell los cuantificadores y por otro lado, ir especificando, ¿sí? Para después llegar a la parte de inducción y derivación, ¿está? Esos son los prácticos que se vienen. Por otro lado, esta semana es el recuperatorio para los que tengan que recuperar el primer parcial. Es ahora el miércoles para que tengan en cuenta. Y bueno, la clase de mañana a la mañana va a ser igual a la de esta tarde y ya mañana a la tarde comienzan con práctico nuevo. ¿Sí? Bueno, ¿les quedó alguna duda, algo que quieran preguntar? ¿Cuándo suben la práctica? Bien. Ahora termino la clase y hablo con